Jornada de Irradiación de Alimentos 2017. Ministerio de Agroindustria de la Nación. Ministerio de Energía y Minería. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Comisión Nacional de Energía Atómica. La tecnología de irradiación como agregado de valor. 4. Usos y aplicaciones de la irradiación de alimentos en la cadena agroalimentaria. Magíster Celina Jorak, gerente de Aplicaciones y Tecnología de las Radiaciones, Comisión Nacional de Energía Atómica. Bienvenidos a esta jornada. Nuestra intención en este segundo panel es tratar de introducirlos en la tecnología de irradiación de alimentos y obviamente mostrarles cómo esta tecnología puede colaborar de alguna manera, en dar un valor agregado a lo que se produce a lo largo de la cadena agroalimentaria. Por eso lo primero y principal que quería mostrarles es el contexto internacional, cómo estamos con respecto a todas las distintas etapas de producción y en dónde se puede llegar a producir algún tipo de pérdida. Eso es lo primero que quería mostrarles, ¿no? En la segunda y tercera columna, ahí se está mostrando las pérdidas que se producen en mayor magnitud en lo que hace a vegetales y lo que es por brotación, ¿no? Pérdidas por brotación de tubérculos, raíces y todo lo que es la pérdida por vegetales. Son uno de los principales rubros en los cuales se producen distintas pérdidas. Después también está en el tema de granos, ¿no? Y bueno, en menor grado todo lo que son productos cárnicos, ¿no? Y otros tipos de productos. Entonces, con este contexto general a nivel mundial que se ha producido, es que nosotros queremos empezar esta charla. Acá están las pérdidas discriminadas por la etapa de la cadena agroalimentaria. Para que tengan una idea, en las primeras etapas de producción es donde mayoritariamente se producen pérdidas, ¿no? de alimentos, por ejemplo, en la cosecha. Como les mencionaba antes, el tema de la brotación, ¿no? El tema de la brotación de papas, o sea, de papas, cebollas, ajos, es uno de los grandes problemas que se tiene acá en Argentina y en otros lugares del mundo. Durante las etapas de procesamiento también se producen pérdidas, pero principalmente en lo que es el manejo y el almacenamiento, y después en la distribución y logística, ¿no? Hablamos de pérdida en estas etapas y hablamos de desperdicio cuando ya está en los hogares en los cuales se produce ya el desperdicio dentro de los propios hogares. Es ahí, por eso la diferencia entre pérdida y desperdicio. Y ahora bien, lo que quería mostrarles es en esta cadena agroalimentaria cómo la irradiación, en qué etapa podría llegar a ayudar. Y bueno, y acá hice una relación en las cuales en la parte de producción la irradiación tiene un valor agregado dado que ya puede controlar distintos insectos a nivel campo. Están las técnicas de insecto estéril que están ya implementadas en el país y están funcionando. También post cosecha, ¿no? De frutas y hortalizas podría llegar a ser aplicado para también desinfestación, para tratamientos cuarentenarios. Después, durante las etapas del procesamiento, para extender vida útil, para inactivar microorganismos. En la logística, porque se extiende la vida útil en algunos casos. Y bueno, entonces la irradiación tendría un valor agregado para dar a esta cadena agroalimentaria en distintas etapas. Y obviamente Argentina, por suerte, tiene un marco normativo y también de varios estándares de calidad bastante bien implementados, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son los procedimientos básicos operativos de planta, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas agrícolas, en estos dos casos son mandatorios. También estas buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura están dentro de un marco de análisis de peligro y puntos críticos de control. Y todo esto, ya de manera voluntaria, puede ser acomodado dentro de un sistema de gestión que es, por ejemplo, el sistema de gestión de inocuidad alimentaria, que es la ISO 22000. Eso sí, ya sería voluntario, pero todo esto sirve de guía para saber dónde estamos parados y cuál es la mejor forma en la cual la cadena agroalimentaria tiene que ser implementada.
Y todo esto lo menciono debido a que la irradiación está armonizada con todo este sistema de gestión, tiene su propia norma, que después se va a desarrollar en otro panel, y que es la norma ISO 14470, que es una guía para el proceso específico de irradiación de alimentos, donde define bien cuáles son las responsabilidades, cómo se debe llevar a cabo, y bueno, y da un marco para el cual puede llevarse a cabo todo este proceso. Y lo importante a tener en cuenta es que esta norma, ¿no?, y como se está trabajando también, está obviamente articulada con las normas del Códex Alimentario. O sea, una cosa no excluye a lo otro, sino se complementan y sirven para poder trabajar todo armonizadamente. ¿Y esto en qué nos favorece? Que esto no es solamente para Argentina, esto es para si uno quiere exportar, está armonizado con el resto del mundo. Entonces, ahora entrando en lo que es la irradiación de alimentos propiamente dicha, que ya todos deben conocer bastante bien, ¿la irradiación en qué consiste? En exponer un determinado producto a una fuente de energía, ¿sí? Y el tiempo que se expone ese producto es el necesario para lograr el objetivo que uno está buscando, que pueden ser distintos objetivos, que después vamos a ver a continuación. Y lo importante a tener en cuenta es que esta energía absorbida por el producto es la dosis, que es la energía absorbida por una masa de producto en función de, es la energía absorbida por la masa de producto, o sea, en el sistema internacional es Joule por kilogramo, y eso es el Gray. En general, a las dosis que se aplica para alimentos y por los objetivos que uno está buscando, estamos hablando de kilo-Gray. Para tener una mínima idea, por ejemplo, las dosis que se aplica para los procesos de radioterapia, que se hacen fraccionados, pero digamos, la dosis total, integral, que tiene que aplicarse sobre un paciente ronda los 6 Gray, ¿sí? En este caso estamos hablando de kilo-Gray porque el objetivo es diferente, ¿no?, y lo que uno necesita buscar. Estas son las tecnologías disponibles de irradiación según la fuente que produce esa radiación propiamente dicha. Tenemos desde radiación gamma, que es la que tenemos en el país en este momento. Tenemos una planta que se inauguró en 1970, que es de la Comisión de Energía Atómica, después en 1989 la planta privada, y ahora por suerte ya estamos casi por tener a disposición también la parte 2 de esa planta privada, que próximamente va a poder tener la capacidad de poder ampliar las capacidades de irradiación de alimento. Después está también otra tecnología que es de acelerador de electrones y rayos X. Estas dos tecnologías son generadas por máquinas generadoras de electrones, en un caso es con un blanco de frenamiento que genera los rayos X de altas energías, y en el otro caso son los electrones directamente que son absorbidos por el producto. Todas las tecnologías estas son para ionizar, digamos, la energía esa es ionizante, ioniza los átomos del material absorbante, ¿sí? Pero todos tienen un efecto relativamente similar. Las únicas diferencias son las particularidades que tienen unas con diferencias a las otras, que en el caso de radiación gamma y X son fotones, es energía que atraviesa el producto, por eso son altamente penetrantes. Y en el caso de aceleradores de electrones, como son partículas y tienen carga, tienen un frenamiento mayor y por lo tanto el espesor en el cual penetran es menor. Entonces, depende las características de unas y otras, me va a dar, digamos, una ventaja sobre distintos tipos de producto. Entonces, si yo quiero tratar, por ejemplo, cajas, ¿no? He visitado plantas de irradiación de hamburguesas en las cuales son cajas de, como se muestra en la imagen de la izquierda, cajas de bajo espesor, ¿sí?, que generalmente son, por ejemplo, hamburguesas congeladas, en las cuales se tratan las cajas simples a través de haces de electrones. Como el haz de electrones tiene baja penetración, no puede irradiar varias cajas, pero con una caja sí puede irradiar y logra el objetivo. En el caso de, por ejemplo, frutas frescas, en las cuales son grandes volúmenes, son pallets, lo que uno tendría que tratar, entonces va a estar favorecido rayos X o gamma para este tipo de tratamiento por el tema de la penetración. Al ser energía no tengo tanto frenamiento y puedo procesar grandes volúmenes. Esto para tener una idea general en el abordaje que quiero dar en esta charla. Después el proceso práctico, después lo vamos a ver en otros paneles. Aquí les presento en base a la energía que yo quiero impartir sobre mi producto y el objetivo que quiero lograr, toda la amplitud que hay de aplicaciones posibles, ¿sí? Posiblemente se conozca bastante el tema de la esterilización por radiación.
se conozca bueno, algunas modificaciones en polímeros, eso es una de las principales cosas que se hacen, ¿no?, a nivel mundial, y también obviamente la irradiación de alimentos. Según la dosis o según el tiempo que se expone estos productos a esta fuente de energía es el objetivo. En las primeras columnas se puede visualizar los primeros rangos o los primeros periodos, son las dosis más bajas, ¿no?, que implica tiempos más cortos de procesamiento. Para que tengan una idea, todo lo que es irradiación de alimentos ronda en este rango de dosis, y hacia mayor dosis absorbidas voy a lograr objetivos más exigentes, por ejemplo, la esterilización de productos médicos, de tejidos y todas las modificaciones para tratamiento en medio ambiente, ¿sí?, la degradación de compuestos orgánicos. Ya puedo llegar a otro tipo de objetivo y otro tipo de modificación química. Ahora entrando específicamente en lo que es irradiación de alimentos y por rango de dosis, ¿no?, lo que quería mostrarles es el primer rango, empezando por las menores dosis, estamos partiendo de dosis menores a 1 kilogray, a los 1000 gray, ¿sí? Empezamos de menor a mayor dosis, ¿no?, lo que es la inhibición de brotación de bulbos y tubérculos, ¿no? Esto inhibe justamente la brotación y hace que se prolongue la vida útil de estos productos por justamente muchos más días o inclusive hasta meses en algunos productos. El tema de retardar la maduración de algunos frutos climatéricos, retardar la senescencia, inactivar parásitos, esterilizar artrópodos con fines cuarentenarios, todos estos objetivos los tenemos en este rango de dosis como dosis mínimas menores a 1 kilogray. O sea, son dosis bastante bajas que yo ya estoy logrando toda esta serie de objetivos. El segundo periodo, o el segundo rango de dosis, apunta entre 1 a 10 kilogray, que es también donde se encuentra entre el periodo anterior y este que le sigue la mayoría de los objetivos que hacen a la irradiación de alimentos. Como se dan cuenta, hay varios tipos de objetivos que se utilizan para irradiar alimentos, ¿no? Y aquí empezamos desde la desinfestación de granos, harina, frutos secos, algunos alimentos deshidratados. En la actualidad se visualiza que justamente se tiene grandes problemas con el tema de algunos cereales o subproductos de los cereales. El tema de los cereales para desayuno, por ejemplo, en el cual uno abre, o fideos mismos secos, en los cuales uno abre y hay unas polillas o gorgojos, ¿sí?, que esas van desarrollando durante el tiempo de almacenamiento. Si uno lo puede, hay plantas de irradiación que lo que hacen es irradiar en una etapa temprana, de tal manera de que al momento... Seguramente hay huevo o larva, pero microscópico, no uno lo llega a visualizar en forma macroscópica. Entonces uno inactiva o ya directamente evita de que ese insecto o ese artrópodo pase a un estadio superior, entonces deja de ser macroscópicamente visible. Entonces uno está frenando la posibilidad de desarrollo y por lo tanto al final, cuando ya está almacenado y tiene que ir a su expendio, no podemos encontrar los adultos de estos insectos o estos artrópodos que, bueno, son los que justamente deterioran y producen justamente el rechazo de estos productos. Después, extender la vida útil para reducción de la flora microbiana. Uno lo que hace es reducir todos los microorganismos que están presentes en el producto hasta los niveles que deben cumplirse o para extender la vida útil. Hay microorganismos alterantes que naturalmente en algunos casos están contaminando ese producto y uno al irradiarlo reduce la carga microbiana y por lo tanto voy a tener un mayor tiempo de almacenamiento. Eliminar microorganismos patógenos. Acá yo ya lo que estoy queriendo es asegurar un nivel de seguridad de ausencia de un microorganismo patógeno en un determinado masa de producto, ¿sí? Por ejemplo, ausencia de salmonela en 50 gramos, ausencia de Escherichia coli en los 65 gramos, o sea, depende del tipo de microorganismo y la patogenicidad que tiene, obviamente es la exigencia que uno lo demanda y uno puede lograr eso al nivel que uno lo requiera. Y descontaminar especies, hierbas y otros ingredientes secos. En este caso estamos hablando de descontaminación, ¿no? Este es el segundo periodo que les mencionaba. Y el tercero ya es lo que se considera como dosis altas, que es de 10 kilogray para arriba, en el cual, bueno, uno ya puede lograr requerimientos un poco más exigentes, como ser, por ejemplo, la eliminación o inactivación de algunos microorganismos esporulados, ¿no? Eso es todo un trabajo de desarrollo que se ha trabajado en miel.
Y después la esterilización comercial de algunos productos que la idea es que sean estables en el tiempo. Por ejemplo, puse el ejemplo de alimentos que se utilizan para astronautas, ¿no? Que se han desarrollado desde hace muchos años, en los cuales, bueno, para que puedan ser estériles y estables en el tiempo, se hace una precocción previa para que después se estabilice la parte enzimática. Ahora bien, ya sabiendo los objetivos y sabiendo cómo la tecnología puede ser aplicada para distintos objetivos, tenemos que tener en cuenta si estamos interesados en aplicar la irradiación a distintas etapas, ¿no? ¿Cómo llevamos a cabo esta guía o estas etapas? Lo importante a tener en cuenta es que para todo proceso, para poder aplicar la irradiación o para aplicar cualquier proceso de preservación de un alimento, debe tener un sistema de gestión establecido. ¿De qué manera? Bueno, con distintas normas que nos guían, pero lo importante es tener un proceso relativamente estandarizado para que no haya, especialmente cuando uno requiere controlar la carga microbiana de un producto. Si lote a lote varía demasiada la carga microbiana, obviamente el resultado final, a pesar de que yo lo irradio, también va a variar, porque siempre estoy reduciendo varios órdenes de magnitud, ¿sí? Pero si yo lo quiero reproducir en el tiempo, esa cantidad de órdenes de magnitud que estoy reduciendo, si parto de distintos valores iniciales, obviamente los valores finales van a ser diferentes, ¿sí? Entonces es importante tener un proceso estandarizado por el sistema de gestión que más se adecue a la forma en la cual uno produce, a la compañía que uno tenga. Después, obviamente, definir la dosis mínima de eficacia en función del objetivo que uno quiera buscar. Vieron que hay muchos objetivos, se debe definir la dosis de eficacia, se debe determinar. Hay varias formas de abordaje para determinar la dosis mínima, que lo vamos a ver en el siguiente panel, dentro de 2 paneles. Después es importante definir la dosis máxima. Es la dosis máxima a partir de la cual el producto puede llegar a desmejorarse su calidad en alguna característica. O nutricional, si es que es una dosis muy alta y uno quiere definir un parámetro en particular, o en la parte organoléptica. Entonces uno define un rango de proceso, la dosis mínima para lograr el objetivo y que no supere la dosis máxima, a partir de la cual puede modificarse alguna característica, ¿sí? Entonces uno tiene un intervalo que es el que se tiene que respetar y el que se tiene que aplicar. Después, cuando uno quiere demostrar que esto se produce en la planta de irradiación, por lo tanto, se hace la validación del proceso definiendo, demostrando que este rango de proceso, que es de dosis mínima para lograr el objetivo y que no supere la dosis máxima, se logra en la planta de irradiación que voy a llevar a cabo el proceso propiamente dicho, ¿no? Y una vez que esto se determinó el rango, se demostró que en la planta se logra, voy a la irradiación de rutina. Parece que son muchas etapas, que es muy engorroso. No, hay bastante experiencia al respecto. Esto se aplica de forma práctica con distintos tipos de productos, desde lo que es esterilización hasta lo que es descontaminación, e inclusive, especialmente en este momento, que lo que está aprobado es la parte de irradiación de especias. Bueno, todo esto se está trabajando bastante frecuentemente con todo lo que es la descontaminación o esterilización de especias, ¿no? Ahora bien, con respecto a todo este proceso, ¿cómo están involucradas las responsabilidades del fabricante o del productor con respecto al irradiador propiamente dicho, ¿no? Entonces acá como que quise clarificar la importancia que tiene, que el fabricante no es que agarra, o el productor no es agarra y le doy al irradiador, bueno, irradiame. El productor tiene la responsabilidad de definir ese rango de proceso. Obviamente, en conjunto con el irradiador o con las instituciones que puedan acompañar en este proceso. Pero es responsabilidad del productor o del fabricante definir el rango de proceso, porque es el que sabe qué es lo que quiere lograr y sabe a partir de cuánto el producto se puede haber desmejorado en alguna característica que uno quiera. Entonces, importantísimo, responsabilidad del usuario, determinar el rango del proceso. Y obviamente reproducir el proceso desde que se produjo, durante todo su proceso, hasta que se irradia y después que se irradió, ¿sí? ¿De qué manera logro esa reproducibilidad? Mediante los sistemas de gestión que les mencionaba antes, ¿sí? Y con respecto a la responsabilidad del irradiador, importantísimo. ¿Cuál es la responsabilidad? Entregar la dosis solicitada garantizando el rango de proceso. O
O sea, el irradiador entrega dosis. ¿Qué logra? Lo sabe el usuario, pero sí garantiza la dosis que va a entregar y lo certifica. Y bueno, y cuando se tiene todo esto, ahí sí se puede demostrar que se cumpla el rango de proceso con la dosis que se requiere en la planta de irradiación y bueno, mediante la calificación de desempeño, que es una de las etapas de la validación del proceso. Para demostrar la dosis, y justamente como comentaba el licenciado Calceta, perdón, se debe hacer lo que es el control del proceso. El control del proceso en las instalaciones de irradiación, ¿en qué consiste? En la dosimetría. La dosimetría se lleva a cabo mediante un sistema dosimétrico que es dosímetros, ¿no? Que son entidades que miden una señal, miden esa energía absorbida, ¿sí? Medido en un instrumento que tiene que ser calibrado y todo este instrumento con los dosímetros trazables a un patrón primario, como todo sistema metrológico, ¿sí? Este es el sistema metrológico de las radiaciones y esto existe y está establecido. Y de hecho en Argentina las plantas de irradiación deben trazar su sistema dosimétrico o a un laboratorio de referencia secundaria o directamente a un laboratorio primario. Lo ideal es que, teniendo en Argentina un laboratorio de referencia secundaria, pueda hacer su calibración de su sistema contra este laboratorio, quien es el que tiene toda la trazabilidad al laboratorio primario. Pero bueno, eso es para darles la confianza de que la dosis está garantizada y se sabe y es trazable a los laboratorios primarios. Entonces, a partir de todas estas fases que se fueron cumplimentando, que fui mencionando, teníamos la calificación del producto, que es esa definición del rango de proceso. De ahí, ¿qué voy a tener? ¿Qué registros voy a ir obteniendo a partir de todas estas etapas que voy a ir cumplimentando? ¿Por qué determiné cómo llegué a la dosis mínima y cómo llegué a la dosis máxima? Después se llevó a cabo la validación de proceso, me genera otra serie de registros que se hace con la planta de irradiación en la cual se va a llevar a cabo el proceso después. Y entonces ahí sí se lleva la irradiación de rutina, que bueno, no es más que ir cumpliendo las distintas etapas, desde la solicitud, la asignación de turno, la recepción por parte de la planta, la irradiación, ¿sí? Que una vez que se hace la medición de la parte dosimétrica, obviamente se puede hacer la liberación del producto y ya se hace el almacenamiento hasta su expendio, ¿no es cierto? Y bueno, y acá es donde en la irradiación se van a monitorear las dosis que se determinaron originariamente, se van a controlar que lo que se hizo en la validación se sigue verificando, ¿no es cierto? Obviamente en los puntos de referencia para poder asegurar que la dosis sigue siendo válida. Esto es para mostrar el desarrollo que hubo en Argentina, solamente desde 1965 que se vienen investigando distintas matrices, desde matrices muy simples hasta matrices cada vez más complejas. Se sigue desarrollando, obviamente son los nuevos desafíos, a medida que se va viendo la tendencia. Por suerte tenemos la oportunidad de no solamente trabajar internamente con otras instituciones de Argentina, sino también con otros organismos e instituciones de otros lados del mundo. Todo esto dentro de un marco de cooperación técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica, que promueve y ayuda a que haya que todos los investigadores tengan una evolución armonizada, ¿sí? Que haya criterios armonizados a nivel mundial. Por eso es importante esta participación que uno tiene constantemente para poder seguir desarrollando y seguir viendo los distintos desafíos. Obviamente hay una retroalimentación y nos sirve todo lo que los productores propios argentinos están requiriendo. Entonces uno va evaluando y por eso este tipo de jornadas nos retroalimenta a decir, bueno, hacia dónde tenemos que redirigir nuestra investigación, ¿no es cierto? Eso es algo que obviamente bienvenido sea todos los comentarios y sugerencias que ustedes mismos nos puedan hacer. Esto es para mostrarles solamente el listado desde el 65 hasta el 90 y ahora a partir del 2000 hacia dónde fuimos dirigiendo las investigaciones, hacia matrices más complejas, tanto para poblaciones de público general como poblaciones inmunocomprometidas. Ese es un tema en el cual vimos que hay un valor agregado, la producción de viandas o porciones de alimentos listas para consumir o que puedan llegar a tener que ser cocinadas, pero para pacientes que están inmunosuprimidos. ¿Por qué? Porque esos pacientes
necesitan un alimento seguro microbiológicamente y están imposibilitados de comer alimentos frescos, alimentos coloridos, todo tiene una base muy marrón, muy sobrecocido, entonces esto le da un valor agregado y de hecho hubo todo un trabajo que se hizo de degustación sobre distintos pacientes en los cuales resultó sumamente exitoso. El tema y un desafío a tener en cuenta, que es siempre una asignatura pendiente que tenemos, es nos tenemos que hacer cargo interinstitucionalmente porque acá está vinculado salud, agroindustria, si se comercializa en algún futuro, pero el tema es, este tipo de desarrollo de estas viandas son generalmente producidos en los mismos hospitales, en los mismos centros de nutrición, por lo tanto, está todavía de las manos de los nutricionistas, que bienvenido sea, pero el tema es cómo aprobarlo y que esto se pueda justamente poner en práctica y se pueda implementar, ¿no? Y que tengan disponibilidad, porque hay muchos pacientes que nos han llamado pidiéndonos, no podemos que nos puedan irradiar, queremos helado, no pueden comer helado. Bueno, esto es un ejemplo solamente de nuestro desafío de decir, bueno, para lo que son alimentos para justamente pacientes inmunocomprometidos o poblaciones en algún tipo de riesgo, es toda una demanda de información o interdisciplinaria en la cual nosotros necesitamos justamente aliados, que bueno, estamos trabajando con algunos grupos, pero bueno, necesitamos un feedback de la parte de salud, posiblemente, bueno, etcétera. También alimentos para situaciones de catástrofe o estamos ahora trabajando, por ejemplo, para poblaciones en edad escolar previo al ingreso escolar, ¿no es cierto?, en el cual sean alimentos ultranutritivos pero estables en el tiempo. Otro de los desarrollos que estamos trabajando a partir de toda la experiencia que se fue recopilando. También el desarrollo de algunas matrices modificadas por irradiación en la cual uno lo que quiere buscar es bajar la alergenicidad que producen ciertos compuestos, ¿sí?, que están contenidos en estos alimentos. Estamos en vías de desarrollo en ese aspecto. Y bueno, y ahora llegando más al cierre en sí de mi charla, les estuve contando un poco cómo es que la irradiación puede ayudar a controlar algunos puntos críticos en la cadena agroalimentaria para minimizar las pérdidas, ¿sí?, o para darle un valor agregado a alguno de estos productos a lo largo de esta cadena agroalimentaria. Existe una amplia experiencia en el desarrollo y en la aplicación de esta tecnología que nos da la posibilidad de ampliar el espectro hacia nuevos productos e inclusive productos complejos. Y no solamente productos complejos, sino en distintas condiciones, ¿sí? Hay muchas variables con las cuales uno puede jugar y optimizar el proceso para que salga de la mejor forma posible. Y por suerte tenemos bastante experiencia y obviamente la estamos llevando a cabo. Sabemos que en este momento la irradiación está siendo utilizada en más de 55 países en el mundo. En este momento alrededor de 700.000 toneladas de alimentos son irradiados con distintos objetivos. Esto les muestro cómo es más o menos la distribución según los objetivos. Lo que es carnes y productos de mar es alrededor de un 8%, lo que es para inhibición de brotación, para papa, ajo, cebolla, es 22%. Especias y vegetales secos, 46%, es lo que está distribuido mundialmente, el tema de la irradiación de especias y vegetales deshidratados. Por suerte se irradian este tipo de productos porque, digamos, naturalmente ya vienen con una alta carga microbiana y presencia de microorganismos patógenos. Y granos y frutas, un 20%. Ahora bien, este es un trabajo que se publicó en el 2009, por eso quería mostrarles cuál es la tendencia, porque esto es de todos los objetivos, cuál es la tendencia ahora y en lo que más ha aumentado en el último tiempo, que es el tratamiento cuarentenario, lo que es la irradiación de frutas frescas, principalmente con fines fitosanitarios, ¿no? Fíjense, desde el 2007 al 2014, cómo se ha incrementado la cantidad de estos productos frescos que han sido irradiados. ¿Por qué? Principalmente porque Estados Unidos ahora aprobó e importa estos productos irradiados. Entonces eso ha ampliado los volúmenes de productos irradiados con estos fines, ¿sí? Y bueno,
lo quise mostrar midiendo lo que Estados Unidos está importando y cuánto aumentó. ¿Quiénes son los países que mayoritariamente aumentaron? México, y digamos, acá no está mencionado, pero bueno, porque es un paper del 2014, pero el que aumentó también ahora es China, ¿sí? La cantidad de productos que está irradiando. Esto es para mostrarles desde el punto de vista fitosanitario las oportunidades que nosotros tendríamos. Nosotros somos un país productor, ¿no es cierto?, en el cual tenemos distribuido las distintas producciones de distintos agroalimentos, ¿no?, a lo largo del país. Y en este momento, para lo que es a los fines fitosanitarios, tenemos estos centros distribuidos de tratamiento fitosanitario, y tenemos 2 plantas de irradiación. O sea, si nosotros quisiéramos irradiar con fines fitosanitarios en este momento, obviamente estamos limitados un poco por las capacidades de planta. Pero bueno, esto es una inquietud y es un desafío a evaluar, que hay muchos de estos productos que tienen una oportunidad de exportación alta e inclusive de cuarentena interna, de consumo interno, en los cuales estamos trabajando para evaluar cuáles serían los puntos más estratégicos para implementar o instalar plantas de irradiación que permitan trabajar y procesar grandes volúmenes de este tipo de productos de agroindustria, ¿no es cierto?, de agroalimentos, mejor dicho. Y acá les muestro es cómo nosotros también abordamos las distintas necesidades que a veces los productores dicen, bueno, una planta de irradiación necesita cubrir todos los 365 días del año porque es una fuente de irradiación, especialmente si es una planta de irradiación gamma, en la cual la energía la emite constantemente. Yo no la prendo y la apago, ¿no es cierto? Entonces, emite todo el año. Entonces, ¿cómo la aprovecho? Entonces nosotros hacemos estos estudios, ¿no?, por región o, por ejemplo, en Argentina, por provincia, en el cual se muestra las producciones que serían factibles de ser irradiadas con algún tipo de objetivo, para ver justamente con el productor o el inversor posible qué tipo de productos serían los que podrían llegar a ser irradiados a lo largo del año para cubrir y optimizar el uso de las plantas de irradiación. De estas maneras, es algunos ejemplos que les quiero mostrar de cómo vamos abordando los distintos requerimientos que distintos industriales nos han hecho. Esto es para mostrarles en el 2005, 2010, y ahora, como les había mencionado, no encontré un plan, digamos, un mapa mejor para poder presentarles o más actualizado, pero ya sí el valor es de 700.000 toneladas que actualmente se están irradiando a nivel mundial. Los que mayoritariamente han aumentado en el último tiempo son toda la región Asia-Pacífico, ¿no? Esto es 2005, 2010, ¿sí? Fíjense, todo lo que es región Asia-Pacífico ha aumentado mucho. Esto es Estados Unidos. Y después, bueno, esto es todo lo que es Unión Europea, que como todos saben, la Unión Europea tiene sus normativas marco, pero cada país tiene sus propias reglamentaciones y hay países que irradian más de lo que a nivel Unión Europea deciden hacer, ¿no es cierto? Francia, Holanda, por ejemplo, Bélgica, son países que irradian una gran cantidad de productos, a diferencia de, por ejemplo, Alemania, que sí, especias, vegetales secos son solamente los que están irradiando. Pero esto es para mostrarles un espectro general de cómo está a nivel mundial, a nivel global, ¿no?, la aplicación de la irradiación de alimentos y quiénes son nuestros principales, cómo se va evolucionando, ¿no?, el mercado, quiénes son nuestros posibles destinatarios de estas tecnologías. Y nos damos cuenta que, bueno, todo lo que es Asia-Pacífico ha aumentado en procesamiento, no solamente de lo que procesan ellos mismos, sino de lo que están importando y de las oportunidades que hay de poder seguir exportándoles, ¿no es cierto? Y bueno, como para cerrar, solamente quería mostrarle, como diciendo, hay que tener en cuenta que la irradiación, digamos, es un proceso de alimentos, como para otros productos también, pero en el caso de alimentos,
que tiene múltiples objetivos, ¿no? Entonces, da una amplitud de oportunidades, obviamente depende de la dosis, el objetivo al cual voy a lograr en el producto que yo requiero. Entonces, bueno, uno lo va adecuando, lo va optimizando mediante la cadena agroalimentaria, mediante las etapas, el almacenamiento, uno va optimizando todos esos parámetros de tal manera de asegurar que el rango de proceso sea el óptimo y así pueda llegar el alimento en las mejores condiciones al consumidor final. Así que muchas gracias por escucharme. Jornada de Irradiación de Alimentos 2017. Ministerio de Agroindustria de la Nación. Ministerio de Energía y Minería. Más información en www.jornadasdeirradiacion.info.